dice en esta hora, escúchame, Dios te dice en esta hora, no usamos el mismo reloj. Vamos a hablar de ese tema. Tu reloj no es el reloj de Dios. El reloj de Dios es uno y el tuyo es otro. Y hoy tenemos que comprender los tiempos, las horas, las edades, los siglos y las temporadas de Dios. Entonces Dios te está diciendo en esta hora que Él no usa tu reloj, que Él usa su propio reloj. Vámonos al capítulo 2 del libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, nosotros vamos a ver el reloj de Dios, la forma de Dios. Capítulo 2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas. En lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Necesito que me pongan la Reina Valera, por favor. Ahí vamos bien, ¿sí? Ok. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostrares el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder
y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Que el Señor bendiga su vida a través de esta hermosa palabra. Dile al que está a tu lado, Dios no usa tu reloj, Él tiene su propio reloj. Ay, Dios mío, Dios te está diciendo, puede sentarse, iglesia, no usamos el mismo reloj. Y yo quiero hablarte del Dios que muda los tiempos, del Dios que es el Señor de los tiempos. Jesucristo es el Señor de los tiempos. Y podemos hablar mucho de Daniel y el gran profeta que era entendido en los tiempos, que resplandecía, que brillaba por la capacidad y la sabiduría que Dios le había dado. En este momento vemos cómo Daniel tenía una gracia sobrenatural, pero no era Daniel, era la gracia de Dios en la vida de Daniel que le permitía conocer los tiempos, conocer el movimiento de Dios, conocer el reloj de Dios, conocer cómo Dios manejaba los secretos, lo que estaba oculto, cómo Dios manejaba la sabiduría, cómo Dios manejaba y revelaba lo profundo y aún más allá lo que estaba escondido. Y muchos de nosotros tenemos que comprender que el 2025 es un año en donde el reloj de Dios se va a seguir moviendo de una manera sobrenatural, y yo debo ser entendido en los tiempos, y yo debo ser sabio y saber ver las señales del Dios que muda los tiempos, que muda las edades. Porque el Dios que se movió en el 24 no es el mismo Dios que se va a mover en el 25. Es el mismo Dios, pero con otro reloj. El reloj del 2024 ya pasó. Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, cuando yo me voy a la TPT, nos damos cuenta que dice, mira cómo dice la TPT para que usted lo vea más claro en este punto. Solo Él, lo que dijo Daniel, solo Él controla los cambios de los tiempos y las estaciones. Él entroniza y destrona a los reyes, imparte sabiduría a los sabios y derrama revelación, conocimiento a los que tienen entendimiento. Solo Él revela secretos y misterios profundos y sabe lo que yace en la oscuridad, porque irradia luz gloriosa a su alrededor. Daniel comprendía quién era Dios. Daniel sabía que Dios tenía en sus manos lo que los sabios y astrólogos de Babilonia no podían entender. Decían, es muy difícil, Nabucodonosor, rey, entender lo que ni siquiera nos explicas. Ni siquiera tú lo sabes y tú quieres que yo te interprete algo que ni tú sabes. Porque es que nosotros tenemos que comprender que lo que usted y yo no sabemos, Dios sí lo sabe. Y si usted lo quiere saber, usted tiene que ir a Dios. Usted tiene que meterse con el Señor. Usted tiene que buscar a Dios como lo hizo Daniel y sus amigos. Entonces Dios controla los tiempos. Dios controla las edades. Dios controla lo que está ocurriendo en reyes y en príncipes. Usted no puede creer que usted está en control de las cosas, porque usted y yo no estamos en control de las cosas. El control de todo lo tiene Dios en sus manos. El propósito y el plan de Dios para nuestras vidas lo tiene Dios en sus manos. Y Él se lo revela ¿a quién? ¿Al dormilón? No. ¿Al perezoso? No. ¿Al que está desenfocado y desalineado? No. Dice la Biblia que Él revela y da conocimiento a los que entienden.
Él revela y da conocimiento a la gente que le busca, a la gente que tiene hambre por saber, no por saber, por curiosidad, sino porque quiere más, quiere obedecer, quiere cambiar, quiere estar alineado al plan de Dios, quiere estar en el reloj de Dios. Entonces solo Él tiene la autoridad sobre tu vida y sobre tu casa. Solo Él tiene la autoridad sobre tu tiempo, sobre tu temporada. Tú y yo tenemos que comprenderlo. La autoridad sobre tu vida no la tiene la política ni el gobierno, no lo tienen los hombres. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios es el dueño de tu tiempo, Dios es el dueño de tu temporada, Dios es el dueño de lo que tú vayas a vivir. Y por eso es importante comprender que los conocedores del entendimiento en el año 2025, Dios le va a seguir revelando, le va a seguir dando más sabiduría, Dios le va a dar señales, Dios le va a dar código, Dios le va a dar interpretación, le va a dar sueño, Dios le va a dar el acceso a los misterios del reino, Dios le va a dar aquello que tiene para cada uno de ellos. Por eso Dios le dijo a Isaías 45, Dios le dio una sabiduría especial al rey Ciro. Le dio un poder especial al rey Ciro y le dijo al rey Ciro, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Yo destruiré los cerrojos de bronce y las puertas de hierro haré pedazos y te revelaré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Se lo dijo al profeta Isaías, lo que le había entregado a Ciro, lo que había, con los dones que había dotado a Ciro. Porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, cuando tú te alineas al reloj de Dios, cuando tú empiezas a caminar en el entendimiento de Dios, entonces tu vida va a ser cambiada. Lo que estaba muerto empezará a vivir, lo que estaba seco empezará a reverdecer y lo que estaba... Por eso Isaías podía decir, Jehová me pastoreará siempre y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos y seremos como huertos de riego y como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltarán. Esa gente entendida, esa gente que está en el reloj de Dios, esa gente que se deja pastorear por el pastor de los pastores, esa gente que se mete con Dios. Porque tu reloj no es el reloj de Dios. Él tiene su reloj. Él tiene sus tiempos y sus horas. Y muchos de nosotros tal vez en algún momento hemos usado nuestro propio reloj. Pero Dios nos está llamando a entrar en la época, en las edades del Dios que muda los tiempos. Del Dios que hace cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Dios puede cambiar los tiempos. Y estoy segura que Dios quiere cambiar tus tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted y yo nos vamos, y voy a recorrer un poquito para que usted vea que el reloj de muchos de nosotros, incluyo a los héroes de la fe, estaba a veces un poquito desaliñado, Palacio. Porque a veces nosotros creemos que estamos en la línea de Dios. Y podemos ser hombres y mujeres de fe y equivocarnos. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 18, nos vamos a dar cuenta de un hombre llamado Abraham y una mujer llamada Sara. En el versículo 10 dice de la siguiente manera: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, estaban fuera de tiempo, tenían su reloj. Y dice la Biblia que Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y qué hizo Sara? Se rió porque no entendía el reloj de Dios.
No entendía el tiempo de Dios. No estaba sincronizada o cronometrada con Dios. Y Sara se rió porque Sara decía entre sí: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque cuando tú eres entendido en los tiempos, tú sabes que hay un Dios que no se mueve por el cronómetro o por la cronología del hombre. Porque Dios no es hombre. El tiempo fue hecho por razón del hombre. Pero Dios es un Dios eterno e infinito. Dios se mueve en el tiempo por ti y por tu casa, para demostrarte que Él es el que muda los tiempos y que Él puede cambiar. Porque Sara creía que porque era vieja no podía parir. Abraham no sabía ni qué pensar, que siendo viejo Dios le prometiera un hijo. Y Dios le dice: ¿por qué te ríes si en el tiempo de la vida? Porque Dios es el Señor del tiempo y de la vida. Porque Dios no tiene que ver con si estoy viejo o estoy nuevo. Y Él dice: ¿habrá algo difícil para mí? Porque cuando tú estás en el reloj biológico o cronológico, tú ves las cosas difíciles e imposibles. Pero cuando tú conoces al Dios que muda los tiempos, cuando tú te metes en el reloj de Dios, tú comprendes que no hay nada difícil para Dios, que no hay cosa difícil para el Señor. Y Dios le estaba diciendo a Abraham y a Sara: mírame mover los relojes, mírame mover los tiempos y cambiar los cuerpos. Mírame hacer lo que tú no puedes hacer. Mírame. Y eso fue lo que Dios le mostró a Nabucodonosor con Daniel. Le mostró que lo que no sabían ellos, Dios en lo profundo y lo oculto sí lo sabía. Y mostró con Daniel y sus amigos que nada le es oculto a él. Y le mostró a Sara que Él es el Señor de los tiempos. Le mostró a Abraham que según el tiempo de la vida, según el tiempo señalado, Él lo podía hacer. Porque lo que Dios dice lo hace. Porque lo que Dios promete lo cumple. Porque lo que Dios determina, el hombre y el diablo ni el infierno lo puede cambiar. Entonces, amados hermanos, entremos en la sintonía del Espíritu. Entremos en los tiempos de la vida. Entremos en los tiempos de Dios. Dejemos de estar mirando como mira el hombre. Empecemos a conocer al Dios que controla y cambia los tiempos. Empecemos a conocer al Dios que se enseñorea de reyes y quita reyes. Empecemos a conocer al Dios que revela y le da conocimiento a los entendidos. Porque Sara y Abraham tuvieron que conocerlo, como Daniel lo conocía. Y hay más. Dile al que está a tu lado, hay más. Dice la Biblia que había una mujer llamada la Tsunamita. La Tsunamita empezó a investigar y a observar a un Dios, a un hombre entendido en los tiempos. A un hombre que conocía al Dios que mudaba y cambiaba los tiempos. Y dice que ese hombre pasaba todos los días por su casa. Y todos los días ella lo veía de aquí para allá y ella decía: ese es un hombre de Dios. Ese es un varón de Dios. Es más, voy a hacerle morada a ese hombre. Voy a ponerle una cama, una mesa, una silla. Voy a ponerle una lámpara. Voy a prepararle hospedaje al hombre que conoce al Dios que cambia los tiempos. Pero lo que no sabía la Tsunamita era que Dios le traía un regalo.
Y dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 16 y 17, que cuando la tsunamita empezó a codearse con el entendido palacio, con el profeta, con Eliseo, Dios trajo palabra a Eliseo y Eliseo le dijo: el año que viene, para este tiempo, alcanzarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Porque cuando Dios te da una palabra, Él la cumple. Pero es en el tiempo y en el reloj de Dios. Es a la forma de Dios. Es con el canal correcto, en la sintonía correcta, en el alineamiento correcto. Es entender los planes y los propósitos de Dios. Es conocer al Señor de los tiempos. Es conocer al que tiene la autoridad sobre lo que tú estás viviendo para poder cambiarlo. Y la tsunamita no tenía hijos. La tsunamita tenía muchas riquezas, pero le faltaba un hijo, porque Dios sabe lo que te falta. Porque Dios sabe lo que necesitas. Pero solo tienes que hacerle morada al hombre de Dios. Solo tienes que garantizar que la presencia de Dios esté en tu casa, que la presencia de Dios se mueva en medio tuyo. Solo tienes que garantizar que Dios te dé esa palabra. Y que cuando Dios te dé la palabra, tú te alinees de tal manera que esa palabra traiga cumplimiento. Abraham y Sara tuvieron a su promesa, tuvieron a su Isaac. La tsunamita tuvo su hijo. Pero también conozco la historia de otra mujer entendida en los tiempos. La Biblia dice que había una mujer llamada Hadasa. Hadasa no es otra que la reina Esther. Pero dice la palabra que todos los tiempos eran contrarios para ella y para el pueblo judío. Voy a parafraseártelo así y hablártelo así rápido, porque usted se ha leído el libro de Esther y usted conoce la historia de Esther. Pero dice la palabra claramente que esta mujer tuvo que alinearse al Dios de los tiempos y conocer los tiempos en los que ella estaba viviendo para ver el cumplimiento de la salvación de su pueblo. Porque lo que Esther tenía en sus lomos o en sus hombros no era la salvación nada más de su casa, era la salvación de todo el pueblo de Dios. Y tú tienes que comprender que tu responsabilidad es comprender los planes de Dios, entender los tiempos de Dios y pedirle a Dios la sabiduría, no solamente para vivir los tiempos de Dios en tu familia, sino también para llevar salvación a almas que te necesitan. Y dice la Biblia que cuando Esther estaba en sus momentos más difíciles y decisivos, porque Esther ya había pasado el tratamiento de mirra, el tratamiento de cosméticos, había pasado todo para llegar al rey y ya había llegado al rey. Pero Esther necesitaba tomar una decisión. Y todo el mundo habla del ayuno de Esther, del ayuno de Daniel. Pero eso es más que un ayuno, hermanos. Es la sabiduría que viene de la relación con Dios. Es la sabiduría que viene cuando tú te preocupas por conocer al Dios que muda los tiempos. Y dice la Biblia que en el capítulo 4 del libro de Esther, en el versículo 14, que se tuvo que enfrentar a Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice: pero si callas absolutamente en este tiempo. ¿Cuándo? En este tiempo. Porque lo que tú estás viviendo requiere comprender este tiempo y el futuro. A veces tú quieres saber qué va a hacer Dios, pero tú no quieres
examinar el presente para ver qué estoy haciendo en el presente, que es necesario afirmarme, que es necesario fundamentarme para ver el cumplimiento del futuro. Porque si no logro que Dios cambie mi presente, no se puede establecer mi futuro. Porque Dios no trabaja con tu futuro, ya Él lo hizo. Dios trabaja con nuestro presente para que veamos el futuro cumplido y realizado en nuestras vidas. Métele mente. Y tienes que comprender que Mardoqueo le dijo, mira mamita, si tú estás trastabillando y tú, parafraseando en palabras de Carmen Cañate, si tú no entiendes lo que estamos viviendo en este momento, entonces respiro y liberación vendrán de alguna parte para nosotros. Si tú no quieres entender, mamita, tú tienes que comprender que quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo estaba jalando a Esther y le estaba diciendo, ¿qué te pasa? Tú no sabes que si tú no cumples con el propósito, Dios lo va a hacer de todas maneras. Respiro y liberación va a traer, pero tú llegaste para esta hora. Tú fuiste preparada para este tiempo. El Dios de los tiempos te llamó y te levantó con un propósito. ¿Qué te pasa? Párate firme, afírmate y conoce al Dios de los tiempos para que seas tú la elegida, para que seas tú la que cumpla la salvación de tu pueblo. Eso le estaba diciendo Dios a Esther. Esther tenía que comprender que el Señor la estaba llamando. Como la iglesia tiene que entender los tiempos. No tenemos tiempo para pensar en un futuro. Nosotros tenemos que trabajar el presente. Nosotros tenemos que gestar el conocimiento y entendimiento de lo que Dios quiere ahora para ver un futuro diferente. Porque tu reloj no es el reloj de Dios. Tú estás caminando en el reloj del futuro cuando Dios todavía está trabajando tu presente. Y tú quieres ir corriendo y Dios no tiene prisa. Porque lo tuyo con Dios es hasta la eternidad. Y Dios va a trabajar con nosotros hasta nuestro último suspiro. Entonces, preocúpate por conocer el reloj de Dios. Preocúpate por conocer los tiempos de Dios. Preocúpate por experimentar al Dios que muda los tiempos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo sus amigos. Ellos no estaban preocupados meramente por el sueño de Nabucodonosor. Ellos estaban preocupados porque no los mataran. ¿Tú crees que ellos tenían tiempo de ganar gracia con Nabucodonosor? Ellos no tenían tiempo de ganar gracia con Nabucodonosor. Ellos tampoco conocían el sueño. Tampoco podían hacer plin y que apareciera la revelación. No podían. Ellos sabían que la única manera era agradar a Dios. Tener una relación con el Dios que conoce lo escondido y lo que está en misterio. Para que fuese Dios el que se los revelase. Lo único que ellos sí sabían es que había un propósito en ellos para ayudar al pueblo, para ayudar a... Y se pararon a ver. Ellos no se pusieron a ver, ¿sabes qué? Nos van a matar. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pobrecito de nosotros. Pobrecito de nosotros. No. Ellos dijeron, mira, aquí hay un problema. Nos van a matar a nosotros. ¿Y qué va a ser de nuestro pueblo? Daniel me imagino que dijo, yo tengo un propósito, seguir gobernando. Yo tengo un propósito, seguir guiando. Yo tengo un propósito. No, hombre, Daniel lo pensó. Daniel lo vivió. ¿Usted cree que Eliseo también no lo pensó? ¿Usted cree que Abraham quería nada más un hijo por tenerlo? Abraham sabía que había una promesa de parte del Señor y que esa promesa se tenía que cumplir. Abraham sabía, la que no estaba sintonizada era Sara. Porque Sara estaba viendo las cosas de manera cronológica. Preocúpate por usar el mismo reloj que Dios. Preocúpate
por usar el mismo reloj que Dios. Yo te estoy demostrando que hubo una Sara y un Abraham que miraron su vejez, que miraron que se le había ido la menstruación, que miraron su condición, pero que Dios le dije, no mires eso, porque hay alguna cosa imposible para mí. Una tsunamita que tal vez ya se había conformado, una tsunamita que tal vez lo único que quería era tener parte del corazón de Dios en medio de ella, y le dio posada al varón de Dios. Pero es que Dios es así. Cuando tú te ocupas de Él, cuando tú le buscas a Él, no por lo que Él te va a dar, no por lo que Él te puede ofrecer, sino por quién es Él. Con Él viene la bendición, con Él viene el cumplimiento, con Él viene el levantamiento, con Él viene la restauración, con Él vienen muchas cosas, hermano. Y Esther tenía que comprenderlo. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora llegaste? Porque tú te has preguntado qué quiere Dios contigo y con tu tiempo, con el tiempo de tu casa, de tus hijos. Porque Mardoqueo sabía para qué había formado y educado a Esther. Quien no sabía quién era Esther. Realmente ella se confundió al ver la circunstancia que estaba viviendo. Se confundió, se atemorizó, y va a llegar un momento en que tú tal vez dirás, pastora, es que no veo hacia adelante. Es que no tienes que ver hacia adelante, tienes que buscar al Dios que muda y cambia los tiempos. Tú estás buscando respuesta donde no es, como no es. Tú y yo tenemos que comprender que Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus temporadas y sus edades. Pastora, es que usted no comprende lo que estoy viviendo. Tú tienes que ser como la tsunamita. Tú tienes que ser como Abraham. Abraham solo dijo, bueno, yo estoy viejo, pero yo sé que tú lo harás. Y Esther dijo, bueno, si perezco, que perezca. Pero voy a hacer lo que el Dios de los tiempos me llamó a hacer. Daniel dijo, bueno, yo voy al Dios que tiene el poder y la sabiduría. Yo voy al Dios que me puede revelar. Yo voy al Dios. Él no se fue a los libros. Él no se fue a su entendimiento de política o de estadísticas de Babilonia. No se fue allí para entender lo que solo Dios le podía dar. Y cuando Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel, Daniel le dio gloria a ese Dios que le había dado la sabiduría y el entendimiento para poder revelar la interpretación de ese sueño. Muchos de nosotros sufrimos de amnesia convencional, que cuando recibimos el cumplimiento decimos, fui yo con Dios, o fui yo en esto y lo otro. No fuiste tú, fue el Dios que es dueño de los tiempos. Te lo demuestro. Si el Dios de los tiempos no hubiera querido que Palacio estuviera aquí, no está. Pero él dijo, ¿sabes qué, Palacio? No es tu tiempo. Todavía hay tiempo, Palacio, porque no he cumplido mi propósito en ti. El hombre dice que ya es tu tiempo, Palacio. El Lucy dice que ya es tu tiempo, Palacio. Pero yo no he dado mi tiempo ni mi hora. No te toca, Palacio. Levántate de esa cama porque tienes un propósito. Los tiempos dicen que César no debe estar de pie, que ya César no debía estar en esta tierra, pero Dios, que es el dueño del tiempo de la vida, ha dicho, todavía no es tu tiempo, y yo quiero que todavía me conozcas más, y que a través de tu testimonio otros conozcan al Dios que cambia los tiempos, al Dios que hace milagros, al Dios que tiene el control de todas las cosas.
Por eso es importante que comprendamos en el 2025 lo que Dios está gestando con nosotros. Que comprendamos, pastora, ¿y quién más? Jesús. Jesús es el Señor de los tiempos. Pero habían profecías de un Mesías. Habían profecías de un Salvador, de un Redentor. Y Pablo logró entender al Dios de los tiempos. Y Pablo pudo hablarle a la iglesia de Gálatas y decirle, pero en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús no vino ni antes ni después. Jesús vino cuando el Dios de los tiempos determinó el cumplimiento de la encarnación del Verbo. Él no vino cuando por eso que decían, ¿y este quién es? Elías. ¿Y este quién es? No sé quién, porque en Elías esperaban. En David querían que él fuera el Mesías, pero David no era el Mesías. Porque el pueblo de Israel trataba de entender, aún los discípulos trataban en Hechos de los Apóstoles de entender los tiempos. Y cuando Jesús, el Cristo glorificado, se iba a ascender para el descenso del Espíritu Santo, le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que solo están en la potestad de mi Padre. Te estoy enseñando Biblia. Te estoy hablando Biblia para que tú sepas que hay un Dios que es Señor de los tiempos, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que no se adelanta ni se atrasa, hay un Dios que siempre llega a tiempo, que Él tiene un cumplimiento exacto para cada cosa que ha planificado en tu vida y en tu casa. Lo que tenemos que dedicarnos como Daniel a cultivar la relación con ese Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que ver a Dios en las pequeñas cosas de la vida. Hay una palabra que me gusta mucho, que aprendí en estos tiempos, que se llama Mevak. Mevak es una palabra serbia que significa el arte de apreciar las pequeñas cosas de la vida. Hay gente que solo cree ver a Dios. Hay gente que solo cree que Dios se mueve en los truenos, en los terremotos, en los mar rojos, en el Jordán, que Dios no puede moverse en las pequeñas cosas de la vida. Pero la Biblia me enseña a mí que Dios se preocupa de la hierba, que Dios se preocupa de los pájaros, que Dios se preocupa por hasta los cabellos de tu cabeza. Están contados, mis hermanos, y nosotros no vemos a Dios en las pequeñas cosas de la vida. No podemos disfrutar del Dios que puede cambiar el tiempo para que no te agarre un carro y te atropelle. El Dios que cuida también de tu carro. El Dios que cuida de que no se te dañe algo en la casa. El Dios que cuida de los pequeños detalles de tu vida. Cuando tú aprendas mira qué hizo la tsunamita. La tsunamita se sentó a mirar las pequeñeces de la vida. Oye, la mujer era una mujer rica. La mujer no era cualquier mujer, pero ella se sentó a ver cómo pasaba para aquí y para allá el hombre de Dios. Se sentó a ver. ¿Tú crees que ella no le pudo hacer una mansión? ¿Tú crees que ella no tenía otras cosas en qué ocuparse? Pero ella decidió ver las pequeñas cosas y dice, yo veo un hombre que pasa todos los días para allá, para acá, para allá, para acá. Oye, yo voy a hacer algo con ese hombre. Yo voy a hacerle un aposento. Y se dedicó a hacerle. Y hay muchas canciones y muchas maneras de decir, bueno, hazle aposento al Espíritu Santo, hazle aposento a esto. Pero el asunto no es ver a Eliseo y a la tsunamita.
El asunto es ver al Dios que cambia los tiempos. Al Dios que puede hacer de las cosas imposibles posibles. Al Dios que se ocupa de tu tiempo para darte la bendición en su tiempo. Pero cuando yo tengo el reloj del instantáneo, como cuando metemos algo en el microwave y queremos sacarlo antes de que el microwave haga ¿verdad? Porque andamos acelerados y apurados, desesperados y desbaratados, cansados e impacientes. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja con tu apuro ni con tu necesidad. Dios trabaja con sus tiempos y sus propósitos. Y cuando tú y yo comprendemos eso, empezaremos a disfrutar de la vida, a disfrutar de las pequeñas cosas, a disfrutar lo grande y a disfrutar lo pequeño. Usted quiere que Dios se ocupe de lo grande y de lo pequeño se ocupa usted. Y no se da cuenta que los entendidos dependemos de Dios en todo momento. Hasta para levantarnos y para acostarnos. Los entendidos en los tiempos nos hacemos dependientes del Dios de los tiempos. Y por eso es importante que tú y yo empecemos a ver las cosas de una manera diferente. Porque cuando nosotros aprendemos de las cosas pequeñas de la vida, miren, hermano, la gente estaba tan desesperada por tanta cosa que no pudieron ver al Señor de los tiempos. Corintios me dice a mí que ni siquiera se dieron cuenta de quién era Jesús, porque si se hubieran dado cuenta no lo hubieran crucificado. Lo dice Corintios, Benito. Corintios capítulo, usted no lo ha leído, lea Biblia. Empieza a leer Biblia y no crea que porque ya se la leyó, ya se la sabe. Repítala y repítala y repítala. Porque si no va a quedar en pena con el eslobo en la cara. No hubieran crucificado al Rey de Gloria. Pero no estaban en el reloj de Dios, estaban en su propio reloj. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tiene preparadas para el hombre natural, no, para el hombre espiritual, para aquella mujer y hombre entendido en los tiempos, que quiere conocer el pensamiento de Dios, que quiere conocer la mente de Dios, que se mete con el Espíritu Santo, el único que puede revelar los tesoros escondidos y los secretos guardados. ¿Quién conoce la mente de Dios sino el único que le hace Primera de Corintios capítulo 2? Y se dará cuenta que ahí dice que el único que puede revelarnos y darnos la mente de Cristo es el Espíritu Santo. Y Daniel tenía una mente espiritual, un lenguaje espiritual, un corazón espiritual. Daniel era entendido en los tiempos. Daniel no estaba preocupado por Babilonia como tal. Daniel estaba preocupado por conocer lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Por eso cuando decían vamos a hacer un decreto y vamos a levantar una imagen, ¿para qué? Para que todos lo adoren. ¿Qué dijo Daniel? Bueno, ustedes hagan eso. Yo voy a lo que me enseñó el Señor del tiempo, a orar. Y voy a orar con las ventanas abiertas. Y voy a hacer lo contrario a lo que hacen en este tiempo. En este tiempo adoran estatuas, ¿verdad? Dice Daniel. En este tiempo hay decretos de muerte. En este tiempo todo el mundo corre a hacer lo que dice Nabucodonosor. Pero yo voy con el Dios que muda los tiempos. El Dios que tiene la sabiduría. Y eso es lo que hace un entendido en los tiempos. Se mueve en la corriente de Dios. Se mueve con el reloj de Dios. Busca el kairos de Dios. Busca conocer lo que Dios está haciendo en su tiempo.
para alinearse a ellos y ver la bendición. Porque ¿qué son los milagros? La manifestación de los tiempos de Dios. ¿Qué son los milagros? El mover del cumplimiento de los tiempos de Dios. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Porque lo esperaban con David, lo esperaban con Elías, lo esperaban aquí, lo esperaban allá. Y cuando llegó, ni siquiera lo vieron venir. Ni siquiera, porque no reunía las cualidades. Ellos querían a un guerrero como David, a un gobernante como David, y no entendían que era una liberación espiritual, que era una salvación espiritual. Ellos querían poder, gloria, no como Dios lo había señalado, sino como ellos lo entendían. Ellos tenían su propio reloj y no tenían el mismo reloj que Dios. Y así anda la iglesia, así andamos los cristianos. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque andarán casándose y dándose en casamiento, andarán emborrachándose. Dice que será como en los tiempos de Noé. La iglesia se va a querer acomodar y no va a ver la venida del Rey de Gloria, porque no conoce el reloj de Dios, no conoce los tiempos de Dios. Se mueve como se mueve la corriente, pero Jesucristo, imperio de vida, no será así. Jesucristo, imperio de vida, predicará la palabra fidedignamente. Jesucristo, imperio de vida, dará los tiempos de Dios, las formas de Dios, porque queremos ver al Rey de Gloria, queremos ver a Jesucristo, queremos estar con Él, queremos caminar con Él, queremos vivir con Él, queremos tenerlo en casa, en nuestras vidas y donde quiera que vayamos. Iglesia, Cristo viene pronto. Ponte el reloj de Dios. Ponte el reloj de Dios. Busca los tiempos del Señor. Eso era lo que le decía Pablo a la iglesia de Gálatas, cuando dijo que Dios había enviado en su tiempo a su Hijo para que los redimiese de la ley, para que alcanzasen la salvación. Pablo estremeció a los Gálatas porque habían empezado en el espíritu y estaban terminando en la carne. Se estaba moviendo de una manera diferente y Pablo lo tiene que estremecer a la iglesia y tiene que decirle: ¿qué te pasa? Deja de estar mirando como miran los demás. Mira cómo lo hace Dios. Dios envía el cumplimiento en su tiempo. Dios lo hace a su manera. El que tiene que alinearse eres tú y yo. El que tiene que alinearse es la iglesia. El que tiene que comprender cómo se mueve Dios eres tú y soy yo. Porque Dios no está viendo el futuro. Un hijo, una hija de Dios que está centrado en Dios sabe que su presente y su futuro es Cristo. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice: yo estoy alineado a Cristo, yo estoy acomodado a Cristo, yo soy cristocéntrico, porque Cristo es el Señor de los tiempos. Jesucristo es el Señor de los tiempos y nada se cumple sin Él. Todo está sujeto a Él. Tú no vas a ver ninguna promesa de Dios cumplida sin Cristo. Cristo es el cumplimiento de Dios. Cristo es el que hace posible la promesa. Y nosotros tenemos que empezar a comprenderlo. Nosotros tenemos que comprender que con Cristo todo lo podemos. Nosotros tenemos que empezar a quitarnos el reloj nuestro y comprender que Dios no usa nuestro reloj. Dios usa su reloj.
Dios no va a usar tu reloj porque tú tengas prisa o apuro, o porque tú tengas una necesidad. El salmista David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi ruego. Me sacó del pozo de la desesperación y me dio un cántico nuevo. ¿Cuándo? Cuando Él esperó pacientemente el tiempo de Dios, pacientemente la forma de Dios. Pero las iglesias se desesperan y en la desesperación caemos en el acomodamiento del mundo, despreciando los tiempos y las sazones del Dios que tiene el control de todas las cosas. Yo no vine a prometerte nada, yo vine a decirte, quítate tu reloj y ponte el reloj de Dios. Él no usa tu reloj, Él no usa tu manera, Él no lo hace con tu capricho como a ti te da la gana. Él lo hace como Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Los padres cumplimos caprichos, pero Dios, que es nuestro Padre, no cumple caprichos, Él cumple propósitos. Y si nosotros erramos por caprichos, todavía hay oportunidad para alinearnos al cielo. Si nosotros hemos errado, Dios puede cambiar nuestros errores por sus propósitos. Dios puede cambiar nuestros tiempos por sus tiempos. Pero me toca a mí dejar la tontería y empezar a caminar buscando los tiempos, las señales de Dios para mi vida. Ponte de pie. Yo terminé. Dios no usa el mismo reloj que tú. Tal vez el tuyo es un Rolex y Él simplemente tiene un reloj sencillo. Dali, ¿no te has visto tu reloj? Ay, sí. Tu reloj puede ser un Rolex de $4,000, $10,000, pero le importa poco a Dios. Porque el reloj de Dios no es un Rolex. El reloj de Dios es que se cumpla cada detalle para lo que Él te planificó. Él va a cumplirlo. No estropees los planes de Dios. Alineémonos, mantengamos la fe, iglesia. Tenemos que creer en el Dios que muda los tiempos. Es que, pastor, estoy pasando un tiempo, Él lo puede cambiar. Pastor, estoy pasando las de Caín, las de Abel. Estoy pasando las de San Quintín, pastora. No sé, usted no sabe lo que está pasando. A mí no me interesa lo que tú estás pasando. Yo vine a predicarte de un Dios que cambia los tiempos. Yo vine a predicarte de un Dios que muda los tiempos. Yo vine a predicarte de un Dios que hace las cosas diferentes a nosotros. Yo vine a enseñarte cómo Dios se movió en Abraham, en Sara, en la tsunamita, en Eliseo, cómo Dios se movió en Esther, cómo Dios se movió en el mismo Jesús. Porque tú, viéndolos a ellos, tienes que saber cómo Dios se va a mover en ti. Cómo Dios se está moviendo en mí, cómo Dios se está moviendo en la iglesia, cómo Dios quiere moverse en tu casa, porque la gente quiere acomodar la iglesia y a los pastores y al altar como ellos consideran que debe ser, y no se dan cuenta que el manual ya está establecido en Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, creyendo. Y eso es lo que tenemos que tener. Pequeños comienzos con resultados sobrenaturales. Pequeños comienzos con resultados sobrenaturales. Tu reloj es pequeño, el de Dios es grande. Tu reloj es pequeño, el de Dios es grande. Pero yo estoy segura que en este tiempo del 2025, Dios cambiará tu temporada. Dios mudará tus tiempos. Dios empezará a manifestar y Él te dará la fuerza. Tu fe hará que Dios te dé fuerzas
para ver lo que Él ha dicho que tú vas a vivir. Voy a volver a repetirlo. Tu fe te dará las fuerzas. Y Dios te dará la fuerza para llegar a ver lo que Él te ha prometido. Mira, Palacio no partió y no se fue porque no es el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque él todavía no ha visto todo lo que Dios le ha prometido. ¿Sí o no, Palacio? Todavía hay mucho que ver de Dios. Todavía hay mucho que experimentar y Dios le da la fuerza para esperar. La fe para esperar. ¿Sabes por qué? Porque aún no se ha cumplido todo. Y Dios no te va a soltar hasta que se cumpla todo. Dios te dará la fuerza para esperar. Ahora mi pregunta, ¿qué es imposible para ti? Porque lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Por eso que Dios tiene que hacerle la pregunta a Abraham. O Moisés expresa lo que Dios dice. ¿Habrá algo imposible para mí? Porque eso fue lo que dijo el ángel. A Abraham, ¿verdad? Y a Sara le dijo, hay algo que Dios no puede hacer. Usted lo leyó antes, que me está viendo con los ojos cuadrados. Me está viendo, es que acuérdense, yo estoy en todo el pasaje. Usted nada más quiere que yo le dé el punto final. Yo te estoy haciendo el recorrido nuevamente. El ángel le dijo, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo que no pueda suceder? Pues en el tiempo de la vida yo te voy a demostrar que abrazarás a un hijo y verás el cumplimiento de la promesa. Y a la tsunamita Eliseo le dijo, en el otro año, en el tiempo del cumplimiento, abrazarás a tu hijo. Y concibió y tuvo su hijo. Porque cuando Dios dice, hace. Cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Y llegó respiro y liberación? Sí. Llegó en el tiempo de Dios, a la hora de Dios y a la forma de Dios. Llegó respiro y liberación. Llegó respiro y liberación para el pueblo de Israel. Lo que fue un decreto de muerte, Dios lo cambió en decreto de vida. Porque Él es el Dios de la vida y del tiempo de la vida. Él es el que siempre tiene la última palabra. Así que tu fe te dará las fuerzas para ver lo que Dios ha dicho. Porque, hermanos, no podemos recibir lo nuevo sin comprender que hay cosas viejas que Dios tiene que mudar. Muchas personas quedarán en tu pasado. En el 2025 perderás personas, perderás amistades, perderás, pastora, se van a morir. No. Hay gente que no tiene que estar en tu vida. Hay gente que no tiene que estar en tu camino porque son de estorbo. No porque sean malos, sino porque no son parte de tu futuro. No son parte del plan de... Es que mira la gente, no le gusta el asunto. Porque nosotros somos almáticos, anímicos, menopáusicos y andropáusicos. Y Dios no trabaja con nuestra alma, Dios trabaja con su propósito. A Dios no le interesa mis emociones, ni mi pobrecito, ni ay, ñaña. A Dios no le interesa eso. Dios va a cumplir su propósito y lo que tenga que quitar lo va a quitar. Te lo demuestro. Dice la Biblia que Dios le dio a Abraham, dale, sal de tu tierra y de tu parentela. Y el Abraham se llevó a la parentela. Y en Harán se quedó el papá de Abraham. Y todavía se lleva. ¿Y qué pasó? La promesa estaba media. Había salido y Abraham estaba bien, pero estaba media. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos a poner a esta gente a reñir. ¿Sí? Vamos a ponerla a reñir, porque si no riñen, no se separan. Y si no se separan, yo no voy a cumplir el propósito.
Ese es Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, yo entiendo el asunto. Ya Dios dice, tú por allá y yo por acá. ¿Cierto o no cierto? Es que te estoy dando Biblia para que sepas que Dios sí nos aparta hasta de la familia. Y dice la Biblia que cuando ya Abraham le dijo a Lot, chao, goodbye, I see you tomorrow, I see you later, I don't know. Le dijo, bye bye, que te vaya bien. Dice que Dios le dijo, ahora sí, Abraham, léaselo, ahora sí, Abraham. Ahora sí, mira todo lo que te voy a dar. Mira hacia adelante, Abraham, porque toda esta tierra va a ser tuya. Porque todo lo que... Es que tú quieres ir con gente que no tienes que ir. Tú tienes que ir con cargas que no son tuyas. Tú tienes que agarrar cosas que las maletas esas no son tuyas. Déjalas ahí y sigue caminando. Déjalas ahí y... No aplaudes porque no lo quieres, pero a mí no me interesa lo que tú pienses. Yo vengo a decirte lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que en el tiempo de Él hay cosas, hay gente, hay amistades, hay muchas cosas que van a salir de tu vida y no las recojas. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen su tiempo, pero tu tiempo Dios lo está ordenando y procesando de manera tal que tú veas el cumplimiento de lo que Él ha establecido. Así de sencillo. Así de sencillo. Tú le tienes que decir, si te vas, que te vaya bien. Porque yo sé lo que Dios está haciendo con esta casa. Sé lo que Dios quiere hacer con esta casa. Y tenemos que ser sumisos, obedientes al plan de Dios. Tenemos que ser como ovejas cuando van al matadero. No, eso lo dice el Señor. Te lo compruebo. Es que tú me quieres retar con Biblia a mí. Yo te lo puedo decir. ¿Qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, porque a veces la gente piensa que yo oro con la Biblia al frente para recitar lo que dice la Biblia. No, hermano, hay cosas que yo me sé literalmente, como usted se la tiene que saber, literalmente. Porque el mismo Dios que da sabiduría a su pastora está en usted. Y está con usted, ¿cierto o no cierto? Pastora, es que se está saliendo del tema. Y yo siempre voy a ir contra los exégetas, teólogos y los ultrafariseos de los lugares. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la sabiduría de los tiempos. Y nosotros tenemos que comprender que la Biblia es clara y escueta, como dice mi pastor. La Biblia me enseña a mí que el que es entendido en los tiempos va como oveja. Cristo fue como oveja al matadero. Cristo no abrió su boca, al que lo maldecían bendecía. Cristo era obediente y tú y yo tenemos que ser obedientes. Y si Dios dice que por la izquierda, voy por la izquierda. Si Dios dice que por la derecha, yo voy por la derecha. Si Dios dice que por al frente, voy por al frente. Porque si yo quiero ver el cumplimiento del plan y la promesa de Dios, es así. Abraham quiso hacerlo a su manera y Dios tuvo que procesarlo en el camino y decirle: no te voy a dar el cumplimiento de la promesa hasta que te separes de tu parentela. Yo dije: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, eso fue lo que dijo Dios. Y el Dios de los tiempos le hizo comprender a Abraham que era a su manera. Por eso cuando Dios le dice: dame a tu hijo, dame a tu único hijo. ¿Qué hizo Abraham? Se fue para China, Japón, Rusia y Jamaica para que no lo encontraran con el hijo. No, la Biblia dice que Abraham subió. Porque dice Pablo en Romanos que comprendía que Dios era poderoso, o en Hebreos, para levantar aún de los muertos. ¿Sí?
Y Abraham comprendía que si le metía el cuchillo a su propio hijo, Dios era poderoso para resucitárselo. Pero sabe que también sabía Abraham que sobre ese niño reposaba una promesa. Y aunque lo viera como lo viera, sabía que el Señor de los tiempos podía cambiar lo que había establecido, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te afirmes en la promesa del Dios que te lo prometió y que tú pacientemente esperes el cumplimiento. Y la fe nos ayuda a esperar en el Señor. Nos ayuda a esperar el tiempo de Dios. Nos ayuda a caminar en obediencia para ver lo que Dios va a crear en nuestras vidas. La fe nos ayuda a caminar en obediencia. Por eso el Señor me mostró que vienen las dimensiones, las manifestaciones de las dimensiones de amor, de fe y de obediencia de los entendidos en los tiempos. Porque va a haber gente que no va a ver cumplimiento. Y va a haber gente que sí va a ver cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque es para entendidos. Yo te probé conforme a la palabra que Dios le da revelación y conocimiento a los entendidos. No a gente que anda perdiendo el tiempo. No a gente que anda en su tiempo. No a gente que camina a su manera en rebeldía, en lo que sea. Esto es para los que de verdad, porque un entendido en los tiempos no es desobediente ni rebelde. Un entendido en los tiempos es una oveja sumisa. Eso es así. Y en este año Dios está cambiando y mudando los tiempos. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle: Señor, dame lo que le diste a Daniel. Quiero ser como Daniel. No quiero ir como con la corriente de todo el mundo. Yo quiero ir como el salmón, contra la corriente, contra el sistema del mundo, contra el sistema del enemigo. Yo quiero caminar en tus tiempos. Yo quiero conocer tus tiempos. Yo quiero discernir tus tiempos. Yo quiero alinearme, estar determinado a caminar en tus tiempos, por mi vida, por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Porque Abraham caminaba en obediencia, porque sabía que había una promesa sobre Isaac y habría una promesa sobre Israel. Habría una promesa sobre sus hijos que alcanzarían aún a nuestros días. Y por eso Abraham caminó en obediencia, fue amigo de Dios. Por eso Daniel caminó en obediencia, comprendiendo que había un plan de parte del Señor y que solo tenía que vivir en la sabiduría del Dios de los dioses, del Señor de los señores, del Rey de los reyes. Y yo quiero, Dios mío, en esta hora que tu pueblo camine en entendimiento, en revelación, en conocimiento de tus tiempos, Dios. Revélanos tus tiempos. Establece tus tiempos sobre Jesucristo, imperio de vida. Establece tus tiempos, Señor, sobre cada familia, JV, sobre cada matrimonio, JV, sobre los hijos, JV, Señor. Establece tus tiempos, cambia los tiempos, Señor. Aunque hubiésemos cerrado, aunque nos hubiésemos desviado, Señor, alíñanos, encamínanos, Señor, por tu senda. El salmista decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Señor, en ti esperamos. Muéstranos la senda, muéstranos el camino, muéstranos, Señor, los tiempos, las señales. Ayúdanos, Dios, a caminar por tus caminos, a conocer tus pensamientos, Dios. Ayúdanos en esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados. Revélanos, Señor, tu gloria. Queremos, revélanos, Señor, tus cielos. Revélanos, Señor, lo que tú tienes para mí, para mi casa. Dígaselo.
Revélame, Señor, no quiero errar, no quiero fracasar, no quiero, Dios mío, seguir andando como ando, Dios. No quiero andar a tientas, no quiero estar confundido, no quiero, Señor, seguir caminando a oscuras. Oh, Dios mío, quiero caminar en fe, creyendo y confiando en tu promesa, Señor, creyendo en lo que tú has dicho, que en el tiempo de la vida yo veré mi milagro. En el tiempo tuyo, Señor, yo abrazaré los milagros, yo abrazaré lo que tú tienes para mí, para mi casa. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, te alabo, Padre, porque no se lo revelaste a sabios y entendidos, sino a tus niños pequeños, a tus hijitos, a tu manada pequeña, Dios. Te alabo, Señor. Revélanos tus tiempos. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti. Danos la fe, Señor, y la perseverancia, la resistencia. Ay, Señor, danos el discernimiento y la sabiduría, Padre. El poder, el amor, la fe y la obediencia para esperar en las manifestaciones y el cumplimiento de tus tiempos para mi vida, para mi casa, para mi familia. Señor, dame la fuerza para esperar, dame la fuerza para continuar. Oh, Dios mío, alumbra los ojos de mi entendimiento, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender la esperanza a la cual tú nos has llamado. Fortalece nuestro ser interior por tu espíritu para que habite Cristo en nuestros corazones y arraigados y cimentados en amor podamos conocer el amor que excede todo conocimiento, el amor que nos levanta, el amor que nos restaura, el amor que nos lleva de la mano, el amor del Señor de los tiempos, el amor de Jesucristo para nuestras vidas. Shetore malekatoria la bakenda lai, remandolia makenda la basoja laya. Oh Dios mío, aquí estás tú, el Dios de los tiempos, el Señor que muda los tiempos y las edades, el que nos ayuda a continuar el camino, el que cumple, el que ha dicho: hay alguna cosa imposible para mí. Hay algo que yo no puedo hacer, porque lo que es imposible para mí es posible para ti, Señor. Lo declaro en esta hora, que en este 2025 veremos a Dios en lo imposible hacer lo posible. Veremos a Dios caminando con nosotros, obrando milagros, prodigios, señales, sanidades, obrando en medio de nosotros, manifestando su gloria y su poder a favor de su pueblo. Veremos al Dios que cambia los tiempos a favor de Jesucristo, imperio de vida. Veremos al Dios que cambia los tiempos, obrar en las familias JB, tocar las familias JB, caminar en medio de las familias JB. Lo veremos al Dios que está controlando los tiempos de nuestras vidas.